Tú eres el presidente de la Comisión de Justicia del Senado y ahí es donde estas reformas constitucionales se van a aterrizar en leyes ordinarias. ¿Qué significa, desde tu punto de vista, este conjunto de reformas constitucionales para México? Bueno, son reformas muy importantes que vienen a sentar nuevos referentes en materia de poder judicial, de pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y por supuesto, en términos de seguridad pública, el de la Guardia Nacional. Pero no hay duda que la reforma judicial lo que establece pues es un sistema único en el mundo o inédito en el mundo, porque uno de sus principales cambios es la elección por voto directo y secreto de los ciudadanos de jueces de todas las instancias, desde primera hasta el máximo tribunal del país, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otros países existen modelos eleccionarios de juzgadores de ciertas instancias. En Estados Unidos se eligen los jueces locales, incluso magistrados locales o miembros de la Corte Suprema en los estados, pero no todo el sistema judicial federal. En este caso, la reforma constitucional establece la elección de todos los juzgadores locales y federales, jueces, magistrados y ministros. Y en este sentido se inaugura una figura absolutamente novedosa, que por lo tanto pues tiene retos, como tú lo dijiste, tiene un conjunto de desafíos que van a tener que ser colmados en la legislación secundaria, en las leyes que van a reglamentar y a desarrollar los preceptos constitucionales. Y ahí es donde estamos ahora nosotros abocados a generar una legislación que dé viabilidad, operatividad a la reforma constitucional y sobre todo que prevenga o acote algunos de los riesgos que se han expresado sobre esta reforma judicial. Algunos, por cierto, muy exagerados, magnificados, porque hay mucha distorsión y porque tras los resultados de la elección del 2 de junio, estas discusiones están tocadas de esa contundencia de los resultados. Los derrotados han ido a una magnificación sobre los contenidos de las reformas, sobre su repercusión. Han llegado a exageraciones brutales, ¿no? El fin de la democracia, la destrucción del poder judicial, la deriva autoritaria. Bueno, el expresidente Zedillo se ha atrevido a decir, pues con poca calidad moral para hacerlo, pero lo ha dicho, que se trata de un inicio de la tiranía. Pues estas magnificaciones y estas distorsiones terminan rebotando contra la pared ciudadana, que ve en la reforma la necesaria transformación de un poder judicial federal que deja mucho que desear en muchos sentidos. Yo no puedo generalizar porque nunca me ha caracterizado hacer generalizaciones indebidas, pero efectivamente el Poder Judicial Federal no es un poder impoluto como se le ha querido presentar, un poder del cual nos podamos sentir orgullosos. Quizá nos podamos sentir orgullosos de algunos jueces, juezas, magistrados, ministros, pero no del conjunto. Tampoco todos son, o la mayoría, corruptos, pero ciertamente hay muchos casos de corrupción en el Poder Judicial Federal y en los estados que no son castigados ni sancionados. Incluso me atrevería a decir que es ahí donde ha fallado el Poder Judicial Federal, en castigar las conductas desviadas de juzgadores en los distintos niveles, y que esa impunidad es lo que fue creciendo el enorme desprestigio que el Poder Judicial tiene ante la población. ¿Por qué digo esto? Pues porque hay una gran mayoría ciudadana que apoya la reforma, que cree conveniente la reforma y obviamente
eso se constituyó incluso en un referente de la misma elección del 2 de junio. De alguna manera, el Plan C estuvo como un referente del movimiento que encabeza el presidente López Obrador y que va a continuar la doctora Claudia Sheinbaum. Una de las preocupaciones en esta reforma al Poder Judicial estriba en la elección directa de los magistrados, de los ministros, de los jueces. Y ahí dice, bueno, pues cómo la población va a decidir, a conocer pues, quién es el juez o el representante del Poder Judicial, el juzgador que debería de ocupar ese puesto, y además por la cantidad de decisiones, de elección personal que se tiene que tomar, pues esto se va a convertir en una situación incontrolable. ¿Cómo hay un mecanismo de decir, bueno, van a elegir 100, 200 jueces, magistrados, etcétera, pero con control, con conocimiento? Bueno, lo primero que hay que decir es que detrás de esta descalificación al método de elección popular de jueces y magistrados, hay también una visión muy elitista, muy discriminatoria de las capacidades ciudadanas para elegir, porque luego resulta que el ciudadano que tiene capacidad para elegir a un síndico, a un regidor, a un presidente municipal, claro, a un gobernador del estado, a un presidente de la república, a un senador, resulta que ese mismo ciudadano no tiene capacidad para elegir a un juez, que ese ciudadano que durante el proceso democrático es ensalzado, ponderado en sus decisiones, no sirve para elegir un juez. Y yo creo que ese es un concepto que choca también con la gente, pero que también habla de la visión clasista o elitista discriminatoria con el que se plantean ciertos ámbitos del poder en México. Yo creo que la elección de jueces, bien conducida efectivamente, bien operada, puede dotar al Poder Judicial de una gran legitimidad. Podemos realmente democratizar una instancia estratégica de la vida y de la armonía social en nuestro país. Ahora, lo que hay que asegurarnos en las leyes secundarias es que esta reforma sí presente a los mejores. Esto es, la Constitución ya da algunas bases mínimas en términos de elegibilidad y en términos de idoneidad, pero refiere a las leyes secundarias, a la legislación, el incorporar otros criterios. Y en este proceso va a ser muy importante la integración de los comités de evaluación, de los tres poderes, que son los que realmente van a recibir las propuestas de aspirantes y presentarán las listas finales. Lo que hay que procurar primero es que estos comités de evaluación tengan perfiles idóneos, sean perfiles realmente imparciales, con un sentido ética, no solamente de experiencia jurídica, como dice la Constitución, sino personas que tengan independencia política. No podemos darle la razón a los opositores de la reforma de que va a ser un mecanismo por el cual un partido político, Morena en este caso, se haga del control del Poder Judicial con candidatos a modo. Eso es absolutamente imposible e indebido que se realizara. Y creo que ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado. Pero luego también en dotar a la ley de criterios para el perfil de estos integrantes y luego de formas de ponderación de esas capacidades, de esos conocimientos, de esa experiencia, incluso la necesidad de mantener dentro de la legislación secundaria la carrera judicial como una realidad de formación que existe sobre todo en el Poder Judicial Federal. En los estados es mucha simulación, no se diga aquí en Chihuahua. Lo que hay que generar son vínculos de la legislación con carrera judicial y con independencia judicial. Y se puede lograr. La ley puede dotar de procedimientos, de criterios, de lineamientos, de perfiles, para que la reforma tenga una conducción adecuada y lleguen los mejor calificados, los mejor evaluados, los de más experiencia. Esto es, no cualquiera puede presentarse y decir, pues yo quiero ser juez y ahora me eligen, porque bueno, ser juez y magistrado pues, conlleva también una enorme responsabilidad en todos los sentidos, administrativa, penal, etc. Entonces, sí dependerá mucho de estos comités de evaluación y de esa evaluación hasta para reducir
en el menor número posible los candidatos a los distintos cargos judiciales. Y yo creo que ese proceso es el que está como principal desafío, como principal reto de esta reforma, en lo que tiene que ver con la elección de juzgadores. Porque luego hay otro reto, que es el reto del Tribunal de Disciplina Judicial. A mí esa es la parte quizá que más me gusta de la reforma constitucional, o la que yo abiertamente desde la campaña o desde antes no solamente había apoyado, yo había pugnado por un verdadero sistema de disciplina, de vigilancia, de supervisión y de sanción a jueces y magistrados. Que sustituya al Consejo de la que sustituya al Consejo de la Judicatura. Que pertenece al mismo Poder Judicial. Pertenecía. Hoy, o todavía, porque no... Todavía no ha desaparecido. Claro. Debo decir que este Consejo de la Judicatura en muchos sentidos pues, se conformó como juez y parte, presidido por la presidenta o el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quedó a deber en muchos sentidos, ¿no? Es un Consejo de la Judicatura Federal que incumplió la enorme tarea que tenía de realmente sancionar las conductas indebidas de los juzgadores, porque en esa impunidad que brindó a algunos, terminó arrastrando al conjunto del Poder Judicial y manchando al conjunto del Poder Judicial. Hay casos evidentes de enorme corrupción de jueces y magistrados que son impunes. A ver, a varias personas que me han preguntado sobre mi voto en la reforma judicial, les he contestado de una manera muy simple. Si alguien conoce y ha vivido en carne propia, no como ciudadano solamente, sino como gobernador de Chihuahua, soy yo. O sea, yo sé la conducta de muchos jueces y magistrados en el estado de Chihuahua coludidos con las redes de corrupción abiertamente. A mí nadie me lo cuenta. Están totalmente penetrados y compenetrados. Bueno, ni más ni menos. Hoy, el que César Duarte goce de entera libertad en Chihuahua y se pasee por las calles burlándose de todos nosotros, protegido por la actual gobernadora María Eugenia Campos, tiene que ver no solamente con una operación de corrupción judicial local entre jueces locales o una jueza local. Tiene antes una decisión previa de una juez federal que le concede un amparo frente a la segunda orden de aprehensión, violando la ley de amparo, la ley de extradición, los tratados internacionales, violando todo principio y protegiéndolo frente a las demás órdenes de aprehensión. Esos casos yo los vi muy reiteradamente como gobernador, porque ahí tuvimos siempre nuestro valladar, ahí tuvimos siempre la barrera. La Operación Justicia para Chihuahua y particularmente la Operación Zafiro no avanzó como se quisiera por decisiones de jueces federales. Pero luego también, por decisiones de jueces federales e incluso de ministros, la Operación Zafiro terminó prácticamente sepultada en una impunidad total. Hay quien no pudiera conocer la Operación Zafiro. ¿Por qué no nos haces una síntesis? Bueno, la Operación Zafiro fue la manera en que nosotros durante nuestra administración demostramos la desviación de recursos públicos a las campañas del PRI, siendo Manlio Fabio Beltrones el presidente del PRI nacional, y Alejandro Gutiérrez, la Coneja, que este sí es un personaje más conocido en Chihuahua, más referido, estuvo preso en este estado por ser el operador directo de esa desviación que no solo se produjo en Chihuahua, sino en varias entidades del país, y que constituyó una desviación de miles de millones de pesos, directamente encabezado por Beltrones, que ahora también es senador de la República, propuesto por el PAN y el PRI en el estado de Sonora. Bueno, esta conducta de jueces abiertamente coludidos con las redes de corrupción y con estos intereses nunca fueron sancionados. Gozan de una absoluta impunidad. Yo alguna vez le comenté a algunos ministros de la Corte, bueno, recientemente he visto a varios de ellos, tengo que decirlo, les he puesto como ejemplo los casos de Chihuahua que nosotros enfrentamos, aquellos casos de cómo fueron atraídos asuntos de Chihuahua, de la Operación Justicia para Chihuahua, por jueces federales, y luego cómo se desistió el Ministerio Público, después de mucho tiempo, de batallar para llevárselos, y cómo se desistieron. Bueno,
A mí me parece que la gran falla del Poder Judicial Federal es haber permitido este ambiente de impunidad. Por eso el Tribunal de Justicia y de Disciplina Judicial es una de las mayores aciertos de esta reforma. Separar a una instancia de supervisión del control directo del presidente o presidenta de la Corte y hacerlo a través de una elección popular directa. Siendo este uno de los mayores avances o cambios que yo veo en esta reforma, también digo que es uno de los cambios que tiene mayores riesgos si no se acompaña, primero también de perfiles adecuados en ese tribunal, ¿no? Esos perfiles deben ser de una amplia investigación, casi yo te diría, no solamente experiencia, conocimientos, sino toda una investigación de vida, en términos de integridad personal, patrimonial, de ética. Pero también es muy importante establecer los límites en la legislación secundaria de esta supervisión y de esta sanción, para que la actuación de un tribunal así no esté al contentillo o a la discrecionalidad. El propio Consejo de la Judicatura Federal, conforme los años, produjo muchos criterios de sanción a juzgadores. El problema es que producían muchos criterios, pero los aplicaban muy poco. Lo que yo he señalado sobre este tema es que hay un gran apartado en materia penal, muy claramente determinado el conjunto de los delitos contra la impartición de justicia a los que hay que darle vínculo directo con este Tribunal de Disciplina Judicial. Y luego también hay un conjunto de faltas administrativas que tienen que ser muy bien delimitadas y sobre todo aquellas conductas hay que especificarlas muy bien que tiene que ver con la manera en la que los jueces resuelven, porque no pueden estar bajo acecho juzgadores en un criterio muy amplio o discrecional sobre el sentido de sus resoluciones. Sentirse amenazados, decir, o sentirse amenazados. Sin embargo, que es para mí uno de los mayores motivos, argumentos y justificaciones de esta reforma, tiene que ser muy bien legislado. Y yo les puedo adelantar que en ese tenor están los distintos actores que tendrán que ver con esta legislación secundaria. Yo formo parte de una de las dos comisiones que se encargarán de desarrollar esta legislación. Ese será mi impulso y mi empeño. Javier, esta legislación secundaria, las leyes ordinarias de la reforma constitucional, ya se trabajaron, ya están estructuradas para pasar en un momento dado a ser leyes, o se está trabajando en la integración de estas iniciativas. Bueno, yo debo reconocer que desde la elección, después de los resultados de la elección del 2 de junio, pues se ha venido avanzando en un conjunto de iniciativas de distinto orden. Muy pronto presentaré algunas de las iniciativas fruto de ese trabajo de transición, por ejemplo, en materia de lavado de dinero. Distintos temas que tienen que ver con anticorrupción, transparencia, etc. En este caso, la reforma judicial, una vez que se aprobó en las cámaras del Congreso, inició un trabajo de acercamiento. En mi caso, por ejemplo, yo ya me he estado reuniendo con distintos grupos. Un tema que particularmente a mí me preocupa mucho y en el que yo he mostrado interés y lo he hecho saber, pues obviamente a los distintos actores relevantes en esta decisión, incluida nuestra actual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, es el tema de los derechos de los trabajadores y de los juzgadores, en términos de derechos laborales. ¿Cómo asegurar? Efectivamente, primero, un régimen de derechos laborales que se han conquistado por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que no pueden ser desmerecidos ni demeritados, y en el que debemos tener una comprensión cabal de todo lo que este conjunto de trabajadores ha venido logrando
en términos de prestaciones. Asegurar en un régimen de transitoriedad para la vigencia de estos derechos es muy importante. Y también de juzgadores. ¿Por qué? Porque aunque la reforma al Poder Judicial constitucional le permite a los actuales jueces, magistrados y ministros participar en el proceso de elección con pase automático, un juez actual o un magistrado que diga yo quiero ser candidato a magistrado de nuevo, lo puede ser de manera automática. Como candidato. Ya no se somete a todo el conjunto de requisitos filtros, iniciales etcétera. y de filtros que queremos establecer en la legislación secundaria. Bueno, pero habrá otros que digan, no, yo no participo, yo no me arriesgo al escrutinio público. Porque la elección, lo que en términos reales va a ser un escrutinio público de actuaciones y biografías. Habrá quienes tengan muy claro, por su propia conducta y su propio desempeño, su vulnerabilidad en términos públicos, ¿no? Aquí varios jueces y magistrados de Chihuahua la pensarían 2 veces para someterse al escrutinio público después de las decisiones que han producido. Pero hay otros que sí, sobre todo en materias mercantil, civil, familiar, donde está más enquistado el problema de la corrupción. Lo penal, es ¿no? en lo penal y administrativo, porque están muy vinculados a los intereses de la red de corrupción. De hecho, esas redes de corrupción terminaron designando a esos jueces y magistrados a través de mecanismos distintos a los del concurso, la escuela y la formación de la Escuela de Formación Judicial Federal. Bueno, entonces pueden participar los jueces, pero quienes no, tienen que asegurárseles el cumplimiento de sus derechos laborales y de sus prestaciones, ¿verdad? Esos son temas que están metidos en un gran universo de retos legislativos de esta reforma. Por supuesto, un tema que a mí en lo personal, lo he dicho abiertamente, me preocupa, que fue una incorporación de último momento a la reforma al Poder Judicial, es la incorporación de jueces sin rostro. Yo sé que las circunstancias específicas en las que se combate la delincuencia organizada y a la que se les juzga, o desde la que se les juzga, requiere de darle seguridad y protección a juzgadores frente a los riesgos ciertos de sentenciar a un capo del narcotráfico. Siendo una figura que se entiende como necesaria en un contexto actual, sobre todo por los sofisticados mecanismos de la delincuencia organizada, tenemos que tener mucho cuidado para que esta figura solo sea utilizada de manera excepcional. Claro. En un cuidado de derechos humanos, de debido proceso, y obviamente en casos de delincuencia organizada y frente a actores que son realmente líderes de la delincuencia organizada, porque luego esto se pudiera utilizar, estoy cierto que ese no es el objetivo ni la pretensión, pues contra algún ciudadano que vinculado con delincuencia organizada no sepa ni siquiera quién lo juzga. Entonces ahí hay también un reto reglamentario. Yo he insistido mucho en eso. Estoy trabajando, eso sí te digo, en un documento para los miembros de la Comisión de Justicia del Senado de la República. De hecho, lo anuncié en el caso de la Guardia Nacional, pero también lo tengo para reforma judicial y que circulará en los próximos días. Son documentos que yo haré públicos en términos de retos, desafíos y oportunidades a la legislación secundaria de reforma judicial y de Guardia Nacional, porque en Guardia Nacional también hay un conjunto de desafíos reglamentarios de legislación secundaria que debemos de saber incorporar. Sin embargo, te lo digo con absoluto convencimiento, estas 2 reformas eran necesarias para el país, fundamentales. No podíamos seguir eludiendo la realidad de esa ambigüedad que tenía la Guardia Nacional. Además era de facto propiamente ya el hecho.
y era mucho mejor darle ya todo ese carácter jurídico, esa certeza jurídica, para que su operación no solamente fuera de mayor certidumbre, sino que también su participación ya fuera con una responsabilidad directa, ¿no? Después de la reforma constitucional, indudablemente la trascendencia la tiene ya las leyes secundarias o las leyes ordinarias. Estas van a ser iniciativas de la Cámara de Senadores, diputados, del Ejecutivo. ¿Cómo se está coordinando esta situación? Y si hay plazos ya determinados para la presentación de estas iniciativas. Bueno, ahora por lo pronto estamos trabajando en la elaboración de la convocatoria, que ese plazo lo da el transitorio de la reforma judicial, son 30 días para emitir una convocatoria que orientará las bases del primer proceso extraordinario de elección de jueces, magistrados, ministros de la Corte, vacantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial. Porque como tú sabes, esta elección no será todo de golpe y porrazo. Va a ser escalonada en dos grandes momentos, uno en el 25, en junio del 25, y luego la otra mitad en junio del 27. Para la elección extraordinaria de junio del 25, el transitorio de la reforma obliga a emitir una convocatoria que genere las bases precisamente de este proceso extraordinario. Pero luego vendrá la legislación secundaria para regular ya el proceso eleccionario de manera permanente para las siguientes ocasiones. Estoy hablando de que ahí la reforma constitucional dio 90 días, esto es 3 meses, para elaborar la legislación secundaria. Y pues en eso estamos. Yo mismo he estado ahora recibiendo distintos grupos, también de juzgadores, incluso al Sindicato Nacional de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación. He estado teniendo contacto, incluso yo buscando la comunicación con estas dos grandes asociaciones de juzgadores, lo que es la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados, y luego también con la Asociación de Mujeres Juzgadoras, con la magistrada Emilia Molina, y luego voy a continuar mi contacto con magistrados, con ministros de la Corte. Te puedo decir que he tenido la oportunidad en todo este tiempo, no de este mes, sino ya de estos meses, de reunirme quizá con más de la mitad de los ministros de la Suprema Corte para buscar enfoques, perspectivas, conocer inquietudes, preocupaciones. Y en eso estamos, en ese proceso. Un proceso que debe ser, así lo creo, lo más transparente, abierto, cuidadoso que sea posible. Pensar que la reforma constitucional y la reforma específicamente al Poder Judicial va a resolver y a garantizar la justicia en nuestro país, yo creo que es algo muy parcial, porque hay mucho que hablar de la actuación de los ministerios públicos, sí, de las fiscalías, inclusive de los códigos procesales, todas aquellas vulneraciones o deficiencias que habría que corregir. Entonces, como que la tarea es mayúscula. A ver, me parece muy correcto, muy pertinente el enfoque que has dado. Esta es una reforma a las estructuras del Poder Judicial Federal y de los estados. Vamos a decir, a los poderes del Poder Judicial, de los poderes judiciales. Y esto debe ser visto como el inicio de un proceso de transformación del sistema de justicia. Por sí misma, esta reforma no colma el objetivo de realmente acercar más la justicia a las personas. Esto cumple un papel detonador. Yo he dicho en algunas argumentaciones que he expresado sobre esta trascendental reforma que esta es la sacudida que necesitaba el Poder Judicial Federal en nuestro país para detonar un proceso de transformación más amplio que empieza por una profunda reforma de la Procuración de Justicia y una reforma integral de la Administración de Justicia.
en procuración de justicia, empezando por las policías. Ahora, parte de la reforma que adscribe la Guardia Nacional a Sedena y que le da ya un marco de responsabilidad muy claro en términos de persecución del delito e investigación del delito, pues es parte también de esa transformación. Pero faltan las policías estatales, las policías municipales, lo que son las instituciones civiles. Falta complementar la estrategia nacional de seguridad, en donde yo no tengo la menor duda que veremos un cambio sustancial, un cambio fundamental de estrategia a nivel federal. Porque por ley y por constitución es la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que encabezará Omar García Harfuch, un personaje que ha mostrado y ha dado resultados en la Ciudad de México de una manera fundamental para abatir no solo delitos de alto impacto, sino delitos del fuero común. La Ciudad de México tiene resultados muy importantes en materia de seguridad pública que esperemos sean trasladados bajo esa misma estrategia que incluye facultades de investigación a las policías, en este caso ya a la Guardia Nacional también, para combatir la delincuencia. Entonces, reforma de las policías, pero reforma de las fiscalías, para realmente hacer un diseño de fiscalías autónomas y no del remedo de fiscalías que se tienen en muchos estados del país. No te voy a platicar de Chihuahua, donde aquí la fiscalía está totalmente supeditada a objetivos políticos, políticos electorales y políticos partidistas y objetivos de persecución política. Están fuera de cualquier ámbito de protección a la seguridad ciudadana. Entonces, necesitamos reforma de fiscalías, pero luego también, pues hay que hacer de los procesos judiciales procesos más asequibles a la gente. Yo he dicho desformalizar procesos y procedimientos, desprotocolizar el derecho, hacerlo más sencillo, incluso que la ciudadanía pueda directamente presentar ante cualquier instancia judicial un escrito, que sean los propios juzgadores y las instancias judiciales las que ayuden a perfeccionarlo. Porque hoy acceder al Poder Judicial Federal requiere no solamente de la persona sujeto de una exigencia de justicia, necesita un abogado a un lado, un despacho de abogados. Pues no tengo nada en contra de los abogados, pero me parece que el acceso a la justicia debe ser tan sencillo, tan expedito, tan fácil, que cualquier ciudadano pueda presentar a través de un buzón de quejas o de denuncias el inicio de una exigencia de justicia. Y lo podemos hacer en materia laboral, mercantil, civil, familiar, administrativo, penal, por supuesto, y desformalizar, hacer más fácil, más sencillo. Fíjate, Javier, que por experiencias que nos han compartido situaciones jurídicas, nos hemos dado cuenta que las carpetas de investigación son cheques en blanco. Claro. Son cheques en blanco para la víctima, para el victimario, y sacan dinero de manera exorbitante y descarada. Las carpetas de investigación, esto están representando hoy por hoy en algunos casos en Chihuahua. A ver, la Fiscalía Zona Centro de la Fiscalía General del Estado hoy se dedica literalmente a hacer penales asuntos de carácter mercantil para cobrar sumas de dinero en negocios o en disputas de negocios entre particulares, en donde incluso el encargado de la fiscalía, el fiscal de la zona centro, participa de esos mismos litigios a través de su despacho. Porque el problema de corrupción en las fiscalías es enorme y porque lo que están haciendo es utilizar al Ministerio Público para hacer cobros de carácter mercantil. Entonces, es uno de los casos, pero pues hay casos mucho más delicados. ¿Cómo se le puede convencer a la gente o a la ciudadanía de que la Fiscalía realmente combate el delito, la impunidad o a los delincuentes, cuando todo el aparato de una Fiscalía está dedicado a proteger a uno de los principales y más importantes delincuentes
de este Estado en su historia, que es un saqueador, que es César Duarte, cuando está protegido por la Fiscalía del Estado, ¿qué mensaje se envía a todos los demás? Por eso la reforma de las fiscalías es tan importante como la de los poderes judiciales. Incluso ahí está mucho más cercana a las demandas de la gente. Y no digamos de los poderes judiciales locales. Los poderes judiciales locales reciben cerca del 70% de las demandas de justicia en una comunidad. Son los que más atienden directamente demandas de justicia. Y mira en lo que se ha convertido el Poder Judicial de Chihuahua. La manera en la que su propia presidenta, la magistrada Miriam Hernández Acosta, ha envilecido a este poder, sometiéndolo a la gobernadora y sometiéndolo a los caprichos de la gobernadora y generando incluso persecución contra juezas y jueces que han actuado en contra de la corrupción. Entonces, cuando a mí me hablan de independencia judicial y de que el Poder Judicial impoluto y que la división de poderes, y que les digo, bueno, ¿y como de qué país me están hablando? ¿De qué Estado me están hablando? ¿No? O sea, ¿dónde está esa justicia que se reclama en peligro? Esa democracia que se reclama en peligro, esa división de poderes que está en peligro, cuando aquí se dan todas las pruebas contrarias y contundentes de cómo se somete un poder judicial, cómo se somete a un Congreso. Y esas son las cosas que están en el fondo de estas grandes reformas propiciadas por el presidente López Obrador y apoyadas por la doctora Claudia Sheinbaum. Entonces sí hay esa intención inmediata de esa reforma integral nacional. Sí lo hay. Mira, coordinó este espacio, esta temática, el exministro presidente de la Corte, Arturo Saldívar. La doctora Claudia Sheinbaum integró en diciembre del año pasado un grupo que se denominó Diálogos por la Transformación. Yo fui invitado por ella a este grupo, ¿no? Que es, por cierto, desde donde se me viene a mí toda una persecución, donde se acrecenta o de donde toma más fuerza la persecución política en mi contra por parte de María Eugenia Campos, César Duarte y toda esta pandilla que conforma el maruduartismo. Ella me invitó a mí a coordinar el plan anticorrupción, pero invitó a Saldívar a coordinar los diálogos sobre la reforma del sistema de justicia. Integral nacional. Integral. O sea, no estamos hablando solo de la reforma del Poder Judicial en sus estructuras, sino una reforma nacional del sistema de justicia que pasa por hacer verdaderas, auténticas a las defensorías de oficio. Una institución tan importante en la exigencia y en la impartición de justicia que está irrelevante, que no tiene mayores posibilidades de peso frente al proceso judicial. Ese es uno de los grandes compromisos. Entonces, se generó un documento muy amplio. Viene primero esta reforma, luego vendrán reformas en materia de fiscalías, incluso una ley general para combatir la corrupción. Esa sí te puedo decir que está prácticamente terminada. Faltan todavía algunos capítulos de ser afinados. Es un nuevo modelo a nivel nacional para detectar, investigar y sancionar la corrupción, incluso que establece bases generales para las entidades federativas para tener auténticas fiscalías anticorrupción y no la caricatura como la que tenemos hoy aquí en Chihuahua. Entonces, hay una intención, sí, de generar toda una reforma integral del sistema, porque de eso se trata, transformar el modelo de justicia y el sistema de justicia, no solamente las estructuras de poder. Para desde el punto de vista ya de la legislación secundaria y leyes ordinarias, pues no van a tener esa presión cuantitativa legislativa de la mayoría calificada en los congresos. Se requiere la mayoría simple para las reformas ordinarias. Sí, pero no hay que... Bueno, yo soy uno de los que en este momento, dentro de este movimiento o dentro del equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y dentro de los principales actores en el Congreso de Morena, insisto en que
esta condición de mayoría calificada, que se tiene prácticamente ya en ambas cámaras, no debe hacernos prescindir ni del consenso, claro, y por lo tanto menos de la consulta, del intercambio, que es donde la experiencia política aconseja, podemos encontrar mejores soluciones. En la pluralidad de puntos de vista y la diversidad de puntos de vista discrepantes, se generan muchos mejores productos legislativos. Hay que tener cuidado con el manejo de una mayoría calificada. Hoy, Morena tiene la copa rebosante y puede estar muy entusiasmado y estar muy triunfalista. Pero cuando uno tiene la copa rebosante, hay que tener cuidado cómo le toma. Y se toma de arriba para abajo, con mucho cuidado, y en sorbos. Porque si se quiere uno empinar la copa, se desparrama y se te derrama la copa. Cuidado con creer que este momento actual de mayorías calificadas es un momento definitivo. La política es muy dinámica. En la pretendida definitividad de una institución, de un movimiento, está también el germen de todos los colapsos del poder. Cuando una estructura se siente definitiva, en ese mismo momento está firmando su colapso. Y Morena tiene que tener mucho cuidado en administrar esta mayoría calificada y hacerlo con mucha responsabilidad, con altura de miras. Dijo Luisa María Alcalde en su discurso de ascenso a la presidencia de este partido, de Morena, que tenían que tener mucho cuidado con la soberbia que luego se puede producir cuando uno gana de más. Porque el resultado del 2 de junio fue contundente, pero contundente. Luego ya inventaron eso de la sobrerepresentación y todo ese cuento, que no es más que una pérdida de tiempo porque engañan a la gente y la han mantenido engañada con el tema de la sobrerepresentación, pues cuando en realidad fueron los resultados de la elección las que produjeron este reacomodo de fuerzas en el Congreso, ¿no? A ver, ellos apostaron por otras cosas, no resultó, ¿no? Ese fenómeno social y político cívico que iba a ser Xóchitl Gálvez, pues no lo fue. Terminaron en mayor desprestigio el PAN y el PRI en esa mezcolanza que hicieron y del cual Chihuahua mantiene. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas mayorías y yo digo, hay que escuchar, y no porque ahora solamente es mayoría simple, lo vamos a hacer así. Hay que estar muy atentos a las voces discrepantes, porque dentro de algunas exageraciones y magnificaciones hay otras razones en donde, hay otros argumentos en donde tienen razón. A ver, el gran problema que tenemos ahora como país, Sergio, lo digo abiertamente, es que todavía mantenemos esta polarización y esta estrategia de magnificación de la oposición, ¿no? Bueno, pues no acaba de decir el presidente Calderón en España que cayó la democracia mexicana. Lo acaba de decir en un foro. Dijo, cayó la democracia mexicana. Bueno, este tipo de exageraciones es la que termina por haciendo imposible escuchar argumentos o razones, porque la magnificación lo que termina haciendo es oscureciendo las razones, termina ahora sí que distorsionando los argumentos, ¿no? Se exagera tanto que luego ya no se cree nada. Entonces estamos en ese momento y yo quiero contribuir con estos enfoques dentro de este gran movimiento al que a mí me invitó la doctora Claudia Sheinbaum. Como tú sabes, pues yo no soy miembro de Morena, yo he decidido mantenerme sin partido, ¿no? Yo ya fui miembro del PAN durante 41 años y yo ya con eso tuve, en términos de la vida partidista, ¿no?
ya no pienso participar formalmente en ningún partido político. Mi lealtad en términos políticos, obviamente, pues siempre estará el pueblo de México, siempre será ese el gran valor que guía mi actuación, pero mi lealtad política es a Claudia Sheinbaum. Tengo un compromiso con ella de apoyarla y para eso estoy en el Senado, para hacer que su presidencia sea una gran presidencia y que ella sea una gran presidenta.